todos. Bueno, aquí son buenos días y donde estamos nosotros son buenas noches, buenas madrugadas. Imagínense, en donde estamos viviendo son las 4 de la mañana casi y nunca había predicado tan temprano. Me tocó predicar en un culto de resurrección, pero a las 5 de la mañana, pero nunca tan temprano. Y es un gusto, ¿verdad?, conocerles, conocer a sus pastores, muy gratos, muy lindas personas. En el trayecto que pudimos venir hablando y se nota ese espíritu. Dice que nuestro espíritu da testimonio, ¿verdad que sí? Así es que gracias, pastores, pastora Fanny, pastor Enrique, por la oportunidad y la confianza de poder estar aquí con ustedes. Como bien dicen, conocimos al pastor Abel hace 20 años atrás en Chihuahua. Allá usan, sí, es Chihuahua, porque Chihuahua es el estado y Chihuahua la capital. Y allá usan mucho la palabra Chihuahua, número 8, el chavo del 8, así hablan. Al pastor Abel se le ha quitado un poquito el chavito, ya habla más como español. Y nos conocimos hace 20 años y después de 20 años Dios nos vuelve a juntar aquí en España. Una alegría, realmente. Le contaba a la hermana Elizabeth que me estuvo atendiendo que cómo Dios cumple su palabra en su tiempo, ¿verdad? Es la primera vez en España que estamos, la primera vez que estoy en Europa predicando y estoy muy contento, con mucha expectativa de todo lo que Dios va a hacer en estos días. Mi esposa es colombiana, se llama Enid y tenemos 2 hijos, Fabián y Antonella, que son mexicanos. Entonces en casa tenemos una mini organización de las Naciones Unidas. Tenemos Argentina, Colombia y México. Así que usted se dará cuenta que ahí es una lucha de costumbres, de caracteres y de un montón de cosas. Pero Dios nos tiene ahí hace 17 años sirviendo en esa nación, una nación donde hemos aprendido a amarla y estamos haciendo trabajo evangelista, aunque nos congregamos en una iglesia que se llama Nuevo Pacto. Nuestros pastores son el pastor Jorge y Maribel Cantú. Ahí estamos sirviendo y ahí nos estamos congregando. No somos evangelistas sin pastor, somos pastoreados también. Le digo porque a veces hay unos que andan de evangelista y andan como caballo sin control. Pero sí tenemos la fortuna de tener pastores y de tener una iglesia donde nos congregamos. Así es que reciban saludos de mi familia, que cuando venía para acá, antes de encontrarme con los pastores, me decías, ¿qué haces despierto? Y le digo, es que aquí ya despertó la gente. Y ella se estaba por dormir, entonces imagínense, estoy tratando de adaptarme al horario de ustedes. Tenemos 8 horas de diferencia. Así que se imaginará que estoy por la pura misericordia de Dios de pie. Bien, le voy a invitar, por favor, a que leamos la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 22, y vamos a terminar la lectura en el verso 25. Lucas capítulo 8, versículo 22, y vamos a terminar la lectura en el verso 25. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Muy bien. Así dice la eterna, la poderosa, la viva y la siempre eficaz palabra de Dios, y todos decimos amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, ¿cómo lo despertaron? Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Versículo 25, y les dijo,
¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las olas manda y le obedecen? Diga conmigo, no perdamos la memoria. Dígale al vecino, no pierda la memoria. Dígale al otro vecino, no pierda la memoria. Y ahora va a saber por qué le digo no pierda la memoria. Antes de predicar, quiero comentarles que hemos traído nuestro libro Sabiduría para Vivir. Este es un libro de reflexiones que puede ser muy útil junto con su Biblia para tener un devocional diario. Dios nos permitió escribir en nuestro primer libro, y en este libro usted va a encontrar reflexiones que contienen principios, valores, y todas las reflexiones terminan con versículos bíblicos. Por eso le digo que puede ayudarle. No sé si usted acostumbra a tener un devocional personal o un devocional como familia, pero le va a ayudar bastante, le va a edificar. No es un libro que lo va a aburrir. La gente que lo ha comprado en todos los lugares donde vamos dicen que es un libro adictivo en el buen sentido de la palabra, porque leen una reflexión y quieren leer otra, y cuando quieren acordar ya se acabaron el libro. Entonces, este libro tiene dos propósitos. El primero es fomentar la lectura en las iglesias, porque usted sabe que con la tecnología nos hemos hecho muy visuales y hoy queremos ver mucho y leer poco. Y me doy cuenta a través de mis redes sociales que cuando yo pongo reflexiones hay pocos likes, pero cuando pongo una linda imagen con una frase corta tengo muchos likes. Eso me da a entender que la gente quiere ver mucho y leer poco. Y el otro propósito es que con este libro estamos llegando a la gente nueva. Hemos comprobado que cuando usted regala una Biblia a una persona nueva, no se interesa en leerla porque es un libro espiritual y para poder entenderlo se necesita tener vida espiritual. Pero al leer el libro, la gente sin querer queriendo, como dice el chavo o como decía, está leyendo la Biblia porque termina la reflexión y lee un versículo bíblico, y hemos descubierto que la gente no cristiana se interesa en la Biblia leyendo nuestro libro, y eso para nosotros es una gran satisfacción. Y aparte de todo, estamos despertando el interés por la lectura en las nuevas generaciones. Usted sabe que las nuevas generaciones hoy son muy tecnológicas, son de muchas redes sociales, de mucho internet, pero lo curioso es que los niños, adolescentes y jóvenes están desarrollando el hábito de la lectura por medio de nuestro libro, y eso nos gratifica grandemente. No hemos traído mucho porque no podíamos cargar mucho peso en la maleta. Hemos traído solo 20 ejemplares, así que si a usted le interesa, terminando la reunión, donde los pastores me indiquen, me puedo poner para que usted lo pueda adquirir. ¿Estamos de acuerdo? Hoy quiero hablarles de este tema, no perdamos la memoria. Cuando uno lee estos episodios, vemos que hay tres cosas importantes que los discípulos y nosotros también no deberíamos olvidar. Por eso el mensaje, ¿cómo se llama? Porque usted se da cuenta que cuando vienen los problemas es como que se nos pierde la memoria, ¿sí? Cuando no hay problemas, entonces sí creemos en lo que acabamos de cantar, ¿sí? Que el Señor es Rafa, Él es el sanador, Él es Jireh, nuestro proveedor. Y claro, cuando no hay problemas, cualquiera alaba y adora a Dios. El asunto es cuando vienen los problemas. Y yo quiero decirle que usted, desde que se entregó a Cristo, debe saber que los problemas no se acaban, a veces se aumentan. Entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿de qué me sirve entregarme al Señor? No, es que el asunto es que problemas van a haber, pero ahora tiene a Dios de su lado que le va a ayudar a enfrentarlos y a resolverlos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, qué importante es saber que Jesús dijo, difícil es que no vengan problemas. Él le dijo a sus discípulos, estas palabras les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Les estaba profetizando que iban a venir momentos difíciles, pero también le estaba diciendo, ustedes tengan paz en mí, porque antes que ese problema venga, yo ya lo vencí. Qué cosa tan maravillosa, ¿sí o no? Ahora, qué importante es saber qué problemas vamos a tener. El asunto es qué hacemos frente a los problemas. Diga, no hay que perder la memoria. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, usted este mensaje lo tiene que guardar en su espíritu
Y cuando vengan los problemas, usted va a decir, no debo perder la memoria. Yo tengo que recordar el Dios que tengo a mi favor. ¿Sí? Porque Jesús venció al diablo, venció la muerte, venció el infierno, venció la enfermedad y Cristo sigue venciendo. Y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? A su nombre. Diga conmigo, lo primero que no debo olvidar es su palabra. Diga conmigo, su palabra. Ahora, es importante saber que el Señor les había dado una palabra. Y cuando Dios te da una palabra, Dios te la va a cumplir. Ahora, tienes que saber que lo que Dios cumple es lo que Dios promete. Qué silencio, ¿eh? Lo que Dios promete es lo que Él cumple. Él no va a cumplir algo que no te ha prometido. Por eso es tan importante que tú y yo sepamos que Dios nos ha prometido. En la Biblia con la que yo predico es la Biblia de las promesas. Según dicen que hay más de 3,000 promesas que Dios le hace a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Ahora, tenemos que conocer cuáles son sus promesas para saber lo que Dios va a cumplir. Gracias por su entusiasmo. Para que usted y yo podemos anclarnos en la palabra, tenemos que conocer lo que Dios nos ha prometido. Ahora, cuando usted y yo conocemos sus promesas, entonces sabemos que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Ahora, dice la Escritura que en la Biblia tenemos un Dios que es fiel a su palabra. ¿Cuántos tienen ese Dios? Que aunque vengan problemas, es el fiel a su palabra. Por eso es que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Nunca les dijo pasen, le dijo pasemos. Pero ellos olvidaron que Dios les había dado una palabra. Por eso es que para cada problema que viene a nuestra vida hay una promesa de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Cuando viene enfermedad hay promesas de sanidad. Cuando vienen problemas económicos hay promesas de provisión. Cuando hay problemas espirituales hay promesas de liberación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante no olvidarnos de su palabra. Porque el diablo quiere que nosotros nos olvidemos de las promesas cuando vienen los problemas. Pero la manera en que usted y yo podemos vencer al enemigo es con la palabra. Porque Jesús en el desierto venció a Satanás con la palabra. Y la palabra sigue siendo la espada del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted y yo necesitamos tener esa palabra presente. Así que cuando venga el problema, dígale, Espíritu Santo, recuérdame, recuérdame. Por eso es que Jesús, cada vez que el diablo lo tentaba, el Espíritu le recordaba y Jesús decía, escrito está, escrito está. Entonces cuando usted y yo estamos frente a una adversidad, el Espíritu Santo va a decir, escrito está, escrito está. Dios te lo ha prometido, Dios te lo ha jurado y Dios te lo va a cumplir. A su nombre. Gloria a Dios. Cuando Jesús hace una promesa, Él cumple lo que ha prometido. Lo que no le dijo a los discípulos era que en medio del mar se iba a desatar una tormenta. Sino, ¿quién se sube a la barca? ¿Quién le dijo a usted que ser cristiano es fácil? Por eso es que hay mucha gente que deserta, porque creen que el cristianismo es una vida de ilusiones. No, el cristianismo no es una vida de ilusiones. El cristianismo es una vida de convicciones. Por eso es que nosotros no andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. No andamos por emociones, andamos por convicciones. Hoy hay gente que dice, es que no sentir ir a la iglesia, es que no siento orar, es que no siento leer la Biblia, y esto no es por sentimiento. Porque aunque usted y yo no sintamos nada, nosotros tenemos que creer en lo que Dios ha prometido. ¿Sí me está entendiendo? No tenemos que ser cristianos almáticos, tenemos que ser cristianos espirituales. Y los cristianos espirituales no son los que solamente hablan en otras lenguas, sino los que viven con esa convicción de que Dios lo que prometió lo va a cumplir. Diga conmigo, mi Dios es fiel. Dígale al vecino, mi Dios es fiel. Quizás lo va a mirar con cara de enemigo, pero usted dígale, mi Dios es fiel. No sé el tuyo, pero el mío es fiel. Sí, cuando usted ve a algún hermano o alguna hermana que está pasando por una adversidad, porque en México, no sé si aquí se usa, que cuando usted saluda a alguien y le dice ¿cómo está?,
le pone cara de cordero que va al matadero y le dice en pruebas y en luchas. ¿Han escuchado esa expresión? En pruebas y en luchas. Y a veces no son ni pruebas ni son luchas, son consecuencias de su propia desobediencia. Pero queda más diplomático decir en pruebas y en lucha que decir estoy pasando por lo que estoy pasando porque desobedecí a lo que Dios me dijo que debía hacer. Diga, ahí cambia la cosa. Y es más, a veces hay gente que hasta le dice, ahí le encargo que ore por mí. Y usted le dice, ¿y cuál es su petición? Dios la sabe. Entonces, cuando no quieren revelar la necesidad, es porque no están seguros si ese problema vino por desobediencia, vino porque el enemigo los está tentando, probando, o es Dios el que lo está permitiendo porque en eso Él se quiere glorificar. A su nombre. Por eso usted verá que cuando la gente pasa a testificar, le da la gloria a Dios por algo que Dios hizo. En otras palabras, si no hubieran problemas, no daríamos gloria a Dios. Yo entiendo el lenguaje corporal. Si usted hace así, será como un amén. Ahora, mire lo que dice la Biblia de lo que Dios es. Diga conmigo de lo que Dios es. Dice en Números 23, 19, dice, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Diga conmigo, lo que Él dijo, lo hará. Yo quiero que usted lo crea conmigo y diga, lo que Él dijo, lo hará. Y punto, como dice un amigo mío, y punto. No sé cómo, pero lo hará. El enemigo es muy astuto. Cuando va pasando el tiempo y no vamos viendo el cumplimiento de la promesa, empieza el diablo a decirnos cosas como, si Dios lo hubiese querido hacer, ya lo hubiese hecho. Hay algunos que entendieron. Hagan así. No va a salir el amén, pero haga así. ¿Cómo hacen los chinitos así cuando saludan? Ok. Entonces, el diablo va a querer poner duda en nosotros, como lo que hizo en el huerto del Edén. Recuerdan ustedes que el primero que habló fue Dios. El que refutó todo lo que Dios había dicho era el diablo. Y a los que terminaron creyendo y obedeciendo fue el diablo. Eso pasa siempre. Aquí puedes escuchar un mensaje como este, puedes escuchar a tus pastores predicar, a un líder predicar, y la palabra las estás oyendo. Ahora tu trabajo es creerla para que esa palabra cobre vida. Entonces, cuando tú abrazas la promesa, tú le dices, Señor, yo creo que lo que me has prometido lo vas a cumplir, porque tú lo que dices lo haces. Suena mejor, ¿verdad? Así que cuando a usted o a mí lo saluden y le digan, ¿cómo estás? Estoy a punto de ver la gloria de Dios. Oh, suena mejor que poner cara de víctima o de víctima, como decían por ahí, y decir, en prueba y en luchas. Así que cuando lo saluden, usted diga, estoy a punto de ver la gloria de Dios en mi vida. Y cuando le digan, qué presumido, no, le estoy testificando. Estoy con expectativa. Mire, una de las cosas que se ha perdido en las iglesias es el factor sorpresa. Porque cuando uno llegaba a la iglesia, llegaba con expectativa. ¿Qué será lo que Dios va a hacer? Yo vengo expectante. ¿Cómo está, hermano? Vengo, estoy listo para ver la gloria de Dios en mi vida. No, ay, si usted supiera cómo me está yendo. Y a veces llegamos lamentándonos, pero no llegamos con expectativa. El salmista decía entrar por esas puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Si no hubiera grupo de música, usted y yo tenemos una alabanza que podemos darle a nuestro Señor. ¿Sí o no? Por eso cuando usted entre por esa puerta, dígale, gracias Señor. Tuve el peor día de mi vida, tuve la peor semana de mi vida, pero ya estoy en tu casa. Y una palabra tuya puede cambiar mi ánimo, puede cambiar mi situación. Diga conmigo, así se habla. Vamos, dígale al vecino. Me están dando ganas de predicar. ¿Sí está entendiendo? Lo que pasó con los discípulos y pasa con nosotros es que nos olvidamos de las promesas de Dios. Pero una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer es descansar en sus promesas. Abraham tuvo que esperar 25 años. ¿Cuántos? Y hay gente que pasan 2 semanas y ya quieren claudicar.
Allá en México usan mucho la expresión: si no haces nada en esta reunión, ya no voy más a la iglesia. Si no haces nada en mi vida en esta semana, ya no quiero servirte. Mire, cuando uno le dice esas cosas a Dios, ¿sabe qué le va a contestar Dios? Si no me quieres servir, es tu problema, yo sigo siendo Dios. Si tú no quieres leer mi palabra, es tu problema, yo sigo siendo Dios. Yo no cambio porque tú cambies. Yo no tengo sombra de variación, dice. ¿Sí me está entendiendo? Por eso a Dios no hay que amenazarlo, no hay que condicionarlo. Hay que creerlo y hay que obedecerlo. A su nombre. Diga, así se habla. Mire lo que dice Josué capítulo 21, verso 45. Porque yo quiero ir rápido porque mi reloj está atrasado. No sé cuánto tiempo traiga usted. Yo tengo todo el tiempo del mundo porque no me puedo ir a mi casa. Mire, dice Josué capítulo 21, verso 45. Dice, no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Qué se cumplió? ¿Qué se cumplirá? ¿Qué se cumple? Diga, el Dios de Israel es el Dios de esta casa también. Diga, de la buena semilla. ¿Estoy bien, verdad? Diga, el Dios de Israel es el Dios de esta casa también. Así que podríamos usar este versículo y decir, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la buena semilla. Diga, todo se cumplió. Todo se está cumpliendo y todo se cumplirá. A su nombre. A su nombre. Así que si Dios le dio una palabra, abrácela, no la suelte, créala hasta verla cumplida. Porque tengo buenas noticias. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A su nombre. Diga, ese es mi Dios. Vamos, yo quiero que alguien levante la mano y diga, ese es mi Dios. Aunque el vecino lo mire medio raro, dígale, ese es mi Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 1:20 para pasar a la segunda amnesia. Dice 2 de Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el, diga, sí y amén. Cuando alguien le dé una palabra escrita, usted diga amén. Así será. Así es. ¿Me está entendiendo? No diga, ay, Dios lo oiga. Porque veo que hay gente que es media curiosa. Bueno, en México, no sé, aquí es la primera vez que estoy. Pero encima que le piden oración. Ellos no oran, pero usted ora por ellos. Termina de orar y le dicen, ay, Diosito lo oiga. Pero si yo oré para que Dios me oyera. El asunto es que usted no cree que Dios me oyó. O si no, hay otras personas que usted termina de orar y le dicen, ahí le encargo que siga orando. Entonces, ¿para qué me puso a orar? Yo a veces le digo a la gente, yo mire, le voy a ser bien honesto. Si a veces no me acuerdo ni de mis peticiones, menos me voy a acordar de las suyas. Así que crea mejor ahora que estoy orando por usted, porque no le voy a mentir. Yo no sé si me acordaré de orar de nuevo por usted. Así que si usted cree ahora en lo que voy a orar, entonces dígale, Señor, amén a esta oración. ¿Se me hace que ustedes son de ellos? Porque no dijeron amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Entonces Jesús me dice, pasemos al otro lado. No sé cómo lo hará, pero voy a pasar al otro lado. Jesús me dio su palabra y la va a cumplir. Diga conmigo, voy a pasar al otro lado. En medio de esta crisis de salud, voy a pasar al otro lado. En medio de esta crisis familiar, voy a pasar al otro lado. En medio de esta crisis económica, voy a pasar al otro lado. Porque Él me dio su palabra y la va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Digan amén, por favor. Aleluya. No te olvides de sus promesas. No te olvides de su palabra. Así que yo quiero recomendarle o aconsejarle,
que deje un ratito las redes sociales, como dice un meme por ahí, y dejando las redes le siguieron. Fue así, ¿no? Porque a veces perdemos mucho tiempo viendo redes sociales, siguiendo a medio mundo en Instagram y no seguimos a Cristo. Ay, perdón. Se me chispoteó, dijo el chavo. Ese silencio es una respuesta. Escuche, es tan importante hoy volver a la palabra. Diga conmigo, volver a la palabra. ¿Por qué el diablo quiere alejar a la iglesia de la palabra? Porque él sabe que una iglesia con palabra no es fácil de tentar, no es fácil de destruir. Porque una iglesia con palabra es una iglesia armada. Diga conmigo, armada. Entonces, cuando el enemigo te quiere tentar, cuando el enemigo te quiere destruir, tú sacas la espada. Porque ¿sabe con qué tentó el diablo a Jesús? Con la palabra. Él la sabe, el asunto es que no la cree. Pero nosotros tenemos que demostrarle que no solo la sabemos, sino que también la creemos. Y pase lo que pase, venga lo que venga, voy a pasar al otro lado. Diga conmigo, de esta voy a salir. Vamos, vamos, ponga autoridad y diga. Dígale al vecino. Ayúdele a creer y dígale, de esta vas a salir. Y hasta la cara te va a cambiar. ¿Cuántos saben que la cara es chismosa? ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted llegó a algún lugar y le preguntaron por qué traes esa cara y usted ni abrió la boca? ¿La cara nos delata o no? ¿Cómo estamos? Por eso dice que el rostro es el fiel reflejo del alma. Cuando uno anda preocupado, la cara lo delata. Cuando uno anda contento, la cara lo delata. Cuando uno anda triste, la cara lo delata. Por eso es que yo digo que la cara es chismosa. Porque la cara habla aunque la boca esté. Entonces, cuando el Señor se glorifica en una petición, la cara nos cambia. ¿O no? Cuando usted está contento, la puede guardar a la sonrisa. Es más, le preguntan, ¿y por qué andas tan feliz? Como también cuando uno anda triste. ¿Estamos de acuerdo? Diga, de esta voy a salir. Porque Jesús me lo prometió. Lo segundo que se olvidaron fue de su presencia. Primero se olvidaron de su palabra. Ahora vemos que se olvidaron de su presencia. Lo curioso es que dice la Biblia que en el versículo 23 dice, pero mientras navegaban él se durmió. Qué curioso que se haya dormido inmediatamente de subirse a la barca. Diga, estaba dormido, pero ahí estaba. Vio que a veces Jesús hace silencio en nuestra vida para ver cómo reaccionamos. ¿Sí o no? Y usted dice, ¿dónde estás, Señor, ahora que te necesito? En el mismo lugar. Ahora hay más que hacen así. Recién era un poco, pero se me hace que ya vamos entrando en ambiente. Escuche, se durmió a propósito. Yo creo que él se durmió a propósito por lo que sigue a colación. Pero hay algo interesante aquí. Dicen que donde él se durmió es donde se acomodaba una persona para darle equilibrio a la barca. Que donde él estaba era donde iba una persona que en momentos de turbulencia o de tormenta como la que ellos estaban pasando, la persona que iba ahí le daba equilibrio a la barca. O sea que él dormido todavía le daba estabilidad a los discípulos. Parece que en la tormenta vas a quedar, pero si Jesús está ahí, aunque esté dormido, no te preocupes. Que parece que te vas a ahogar, pero no te vas a ahogar. Porque su presencia está las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Su presencia está en las buenas y su presencia está en las malas. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Diga conmigo, se olvidaron que Jesús estaba con ellos. Diga, estaba dormido, pero ahí estaba. Así que si usted está pasando por una tormenta y cree que no está el Señor, sí está. Está callado, pero sí está. Y cuando vienen turbulencias, cuando vienen problemas en nuestra vida, lo primero que hacemos es creer que Él no está.
y quisiéramos tenerlo visible, diciéndonos: aquí estoy, hija mía, aquí estoy, hijo mío, no me he ido, estoy descansando, estoy durmiendo, quiero ver tu reacción frente a un problema. Y usted sabe que cuando vienen problemas serios a nuestra vida, entramos como los discípulos. Diga conmigo: en crisis. Vamos, diga otra vez: en crisis. Porque aquí dice que él se durmió y se desencadenó la tempestad y se estaban hundiendo, peligraban sus vidas. Mi pregunta es: ¿el agua que se había metido a la barca no lo estaba mojando también a Jesús? ¿Y por qué él estaba dormido y los discípulos estaban tan irritados? No era que iban en un crucero, iban en una barca. Me tocó estar en Israel y vi una réplica de la barca, y ahí fue donde aprendí dónde estaba Jesús dormido. Entonces dije: no estaban tan distantes. Yo creo que el agua no respetó a Jesús y dijo: a esto lo voy a mojar, pero a ti no te voy a mojar. Y si usamos la imaginación, yo creo que Jesús, cuando se subió, se acostó y abrió un ojo como los delfines. No sé si usted sabía que los delfines no duermen con los dos ojos cerrados, sino primero descansan uno y después el otro para estar atento al peligro. Yo creo que cuando Jesús abrió un ojo le dijo: Padre, envía la tempestad a ver si estos son los mismos los que salieron de la orilla. Porque yo creo que cuando salieron de la orilla, salieron diciendo: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes. ¿Sí o no? Porque cualquiera canta cuando no hay tormenta, pero cuando vienen los problemas, vienen las crisis, nos cambia el vocabulario. Y en vez de alabanza son quejabanzas. Qué bueno que lo está tomando con gracia, porque el Señor nos está dando una penicilina pura. Diga conmigo: el Señor nos va a sacar de esta. Diga: no voy a perder la memoria. Entonces, cuando pasamos por momentos difíciles, pensamos que Jesús nos ha abandonado, pero la palabra nos recuerda, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Wow. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. Dice Isaías 43, versículo 2 y 3. Diga conmigo: aún en los peores momentos, Él está conmigo. Vamos, dígalo creyendo ahora. Ya sonó medio mandarín el asunto. A ver. Diga: aún en los peores momentos, Él está conmigo. Así que tiene usted y yo que saber que en esos momentos de tempestad, donde tenemos el agua hasta el... son cosas parecidas. Donde ya no podemos ni hacer piecitos, ¿verdad? Donde ya no nos podemos y le decimos: Señor, me ahogo. Tranquilo, yo estoy contigo. Wow. Cuando uno escucha la voz de Dios diciendo: no te olvides que yo te prometí estar contigo y vas a pasar por estos momentos, pero ahí estaré contigo. Oh, qué maravilloso. Mire lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10. ¿Cuántos están recuperando la memoria? Ay, hermano, quiero decirle que ahí voy. Pero usted no se olvidará de este mensaje. Cuando vengan los problemas difíciles, las tempestades, cuando vengan los huracanes, usted va a recordar y va a decir: no debo perder la memoria. Dios me ha dado su palabra y la va a cumplir. Su presencia está conmigo, aunque parece que estoy solo, pero Él ha prometido estar conmigo todos los días y hasta el fin de los tiempos. A su nombre. Isaías 41:10 dice: no temas. ¿Qué es lo que viene en momentos de problemas? Diga: temor. ¿Sabe qué dicen los que han estudiado la Biblia? Que hay 365 expresiones de no temas en la Biblia. ¿Cuántos días tiene el año? A ver, ¿cuántos? 365. Entonces quiere decir que uno de los problemas que tenemos cuando vienen los problemas, ¿cuál es? Diga: miedo.
Otra vez, miedo. Otra vez miedo y yo tomo agua. Diga. ¿Qué es lo que viene? Miedo. ¿Sabe que uno de los significados de la palabra miedo es ausencia de Dios? Por eso cuando usted ve en el huerto del Edén que Dios empieza a buscar a Adán y Eva y le dice, ¿dónde estás tú? Y le contesta Adán, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. El miedo es ausencia de Dios. Y cuando el Señor dice, no temas, ¿qué me está diciendo? No tengas miedo porque aún en esta situación yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pero es que este problema es irreversible. Es que el diagnóstico del médico me dijo que ya no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada, pero yo todavía puedo hacer todo. Porque lo que es imposible para ellos es posible para mí, dice su palabra. A su nombre, alguien diga, ese es mi Dios. Vamos, ya muchos se están contagiando de mí. Diga, ese es mi Dios. Aleluya. A su nombre. No temas, le dijo. ¿Por qué? No solo me dicen no tengas miedo, sino que me da la razón para no tenerlo. Lea conmigo, ¿qué dice? Porque yo estoy contigo. No solo me dice no tengas miedo, sino me dice por qué no debo tener miedo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros tenemos que ver para creer, aún estando en el Señor. Pero la palabra dice que para poder ver primero hay que creer. Y como nosotros venimos de lo que veíamos y no de lo que creíamos, entonces nos cuesta creer en un Dios que no vemos. Pero aunque no lo vemos, Él está presente. ¿Sabe que tengo buenas noticias en esta mañana? Jesús dijo que donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Jesús está cumpliendo su palabra. Porque no nos hemos reunido en nombre de una organización religiosa, no nos hemos reunido en nombre de un grupo de alabanza ni de un predicador. Nos hemos reunido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así que hay buenas noticias, su presencia está aquí con nosotros. Y su palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay sanidad, allí hay restauración. Donde está su presencia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. A su nombre. Así que Él no solo está aquí, sino que está aquí. En la antigüedad, Dios estaba con su pueblo. Pero en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, no solo está con, sino que está. Ay, ay. ¿Sabe qué le quiero decir? Que Dios vive dentro suyo. No, pero ¿cómo? Dios vive dentro nuestro. Por eso es que Pablo dijo, ¿o no sabéis que soy templo del Espíritu Santo de Dios? Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre, ahora vive en el corazón de la iglesia. Así que, ¿qué quiero decirle? Que donde usted va, Él va con usted, porque va dentro de usted. Si usted va al hospital, Él va con usted. Si va al supermercado, Él va con usted. Si va con el abogado, Él va con usted, porque va. Le cuesta creerlo. Dios está dentro, hermanos. Le guste al diablo o no le guste, Dios vive dentro mío. Y con problemas o sin problemas, dice Juan en la primera carta, capítulo 4, verso 4, dice: hijitos míos, vosotros lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya, mayor es que Él está en nosotros. Así que cuando viene la crisis, el problema, recuerda que Dios está en tu barca. Dios está en mi barca, Dios está en mi vida, Dios está en mi corazón, Dios está en mi mente, Dios está dentro mío. A su nombre. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Wow. Eso es lo que a mí me impacta. Me recuerda que Él es mi Dios, no que Él es Dios. Porque cuando vienen los problemas, uno anda buscando a Dios en el cielo y se olvida que Dios ya no habita en el cielo, habita en uno. Así que cuando quieras hablar con Él, pon tu mano en el corazón y comienza la charla. No me miren así.
Porque dice aquí la Biblia, no lo digo yo, porque yo soy tu Dios. Mire, no dice soy su Dios, soy tu Dios. Es como que me hace personal. Dios es mi Dios, Dios es mi Padre, Dios es mi sanador, Dios es mi libertador, Dios es mi sustentador. Dios es todo lo que yo necesito en esta tierra. Por eso cuando Moisés le dice, yo voy a ir con tu pueblo y me van a preguntar que cuál es tu nombre, tú diles que yo soy el que soy. Pero ¿cómo le voy a decir que tú eres el que eres? Me complicas más la existencia, yo creo que le habrá dicho Moisés. Tú diles que yo soy el que soy. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ve y dile a mi pueblo que yo soy todo lo que ellos necesitan que sea para ellos. Y quiero decirles que Él sigue siendo el gran yo soy. Él sigue siendo el Dios que necesitamos para vivir en esta tierra mientras estemos con vida. Porque en la eternidad estaremos con Él para siempre. A su nombre. A su nombre. Escuche, avanzamos. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? ¿Y qué es siempre? ¿Siempre qué es? ¿En ocasiones? Cuando a mí se me antoje. Dígale al vecino, siempre. Pero lo miró medio mal, dígale, siempre te va a ayudar. Tenemos asistencia a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. A veces no van a llegar los pastores, no va a llegar ningún hermano, pero ahí está Él. Porque vio que hay gente que cuando necesitan algo dicen, ahora que ocupo, ni los pastores me hablan. Y Dios dice, quizá ellos no pueden, pero aquí estoy yo. Vio que cuesta ver a un Dios real en nuestra vida. Porque vemos más reales los problemas que aquel que los puede resolver. ¿Cuándo nos ayudará? Siempre. Y dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, lo segundo, para ir terminando, es que ellos se olvidaron que la presencia del Señor estaba allí con ellos. Por eso diga conmigo, su presencia está conmigo en todo momento y en cualquier situación. Diga, Jesús está conmigo y no me abandona. Si usted siente ausente al Señor, no es porque Él lo abandonó, sino porque usted se alejó. Cuidado. Que usted venga a la iglesia no implica que usted está cerca. Porque mucha gente viene por costumbre, no por relación. Él no lo va a abandonar. Porque si hay algo que el Señor no puede hacer, es negar su palabra. Él dijo, yo estaré contigo todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Así que si usted y yo nos sentimos solos en las tormentas, no es porque Él nos dejó, sino porque nosotros nos alejamos. Ayúdeme y dígale al vecino, no pierdas la memoria. No tenemos que olvidarnos de su palabra, no tenemos que olvidarnos de su presencia y por último, no podemos olvidarnos de su poder. Diga presencia, palabra y poder. Se olvidaron que Jesús tenía poder para poder hacer cosas sobrenaturales. Recién cantamos esa canción. ¿Qué cosas sobrenaturales van a suceder? ¿Sabe lo que es algo sobrenatural? Es algo que está por encima de lo natural. En otras palabras, cuando Dios hace milagros, son cosas sobrenaturales. Porque según el diccionario de la Real Academia Española, dice que milagro es un acto que se le atribuye a Dios que la mente humana no puede entender. Por eso es que cuando el Señor hace un milagro, la gente dice, no lo puedo creer. Pero si oramos para que hiciera milagro, ¿por qué no cree cuando lo hace?
Me encantó la hermana como lo hizo. Cuidado, no le vaya a dar tortícolis. Ahora, note algo. Ya vamos aterrizando para terminar. Cuando lo despiertan a Jesús, ¿sí? Lo despiertan diciéndole, maestro, maestro, estamos ahogándonos, peligrando, estamos corriendo peligro. Mi pregunta es, ¿qué lo despertó a Jesús? ¿La tormenta? ¿Los vientos? ¿O la incredulidad de sus discípulos? Porque si ellos hubiesen creído en Jesús, ¿lo despiertan de esta manera? Yo creo que le hubiesen dicho, maestro, ¿por qué no atiendes este asunto? Porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del que mandó esto. Así que tú puedes arreglar este asunto. Pero no lo despertaron así. Maestro, maestro, nos ahogamos, corremos peligro. Y la Biblia dice que Jesús se despertó, dice, le habló a los vientos, le habló al mar y dice que se hizo ¿qué? Bonanza. Diga conmigo, problema resuelto. A ver otra vez. Pero mire qué interesante, porque primero le hace el milagro y después le cuestiona su fe. ¿Para qué se durmió Jesús? Por eso es que les dice, ¿dónde está? ¿Qué es lo que esperaba Jesús de ellos? Que realmente en ese problema demostraran que creían. Pero dijo, si no les hago primero el milagro, no lo van a creer. Mejor les hago el milagro y ahora les digo, ¿saben para qué me dormí? Para probarles su fe. Entonces, para ir terminando, ¿para qué permite a veces el Señor los problemas? Para probar nuestra ¿qué? Porque si yo preguntara ¿cuántos tienen fe? Todos la tenemos. El asunto es quién la usa. ¿Y dónde usamos nuestra fe? En medio de los problemas. Vio que cuando uno tiene problemas, ¿qué le dicen? Tenga fe. No, el asunto es que la tengo. Dígame cómo la uso. Porque una cosa es tener carro y otra cosa es saber manejar. Entonces usted no puede negar que yo no tengo carro porque el carro lo está viendo. El asunto es que no me está viendo manejarlo. Fe todos tenemos. El asunto es quién la usa. Y a veces tenemos fe para creer que cuando otro ore por mí, Dios va a hacer el milagro. Y yo digo, ¿por qué no usa la misma fe para creer que cuando usted ore también Dios lo va a escuchar? Es que hay una frase en México que no sé si aquí se ha oído, que dice, ahí le encargo la oración a usted que está más cerca de Dios. Y yo le digo a la gente, no es que yo esté cerca, el asunto es que usted no se acerca. Y es mejor enseñarle a la gente a pescar que darle peces sin que aprendan a pescarlo. Porque usted a alguien que tiene hambre le da un pez, lo va a comer, lo va a disfrutar, lo va a digerir, pero mañana vuelve a tener hambre. Y se va a acostumbrar a vivir de pescados prestados o regalados. Pero cuando no lo vean a usted, si usted le enseña a pescar, le da la caña y le dice, mire, aquí usted mete la caña, así tiene que hacerle, cada vez que tenga hambre ya sabe dónde ir a pescar. En otras palabras, hay que enseñarle a la gente a orar. Jeremías capítulo 32, verso 27. Voy terminando. Jeremías capítulo 32, verso 27. Dice así: he aquí que yo Jehová, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Qué le contestaríamos en esta mañana? No lo diga muy tibio, porque como Dios nos está preguntando a todos nosotros, ¿habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta está en el verso 17 del mismo capítulo. Léalo, por favor. Dice, verso 17: oh Señor Jehová, he aquí tú que hiciste el cielo
y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Diga nada. A ver otra vez. ¿Qué hay difícil para el Señor? Sí, pero es que usted tendría que saber la gravedad de mi problema. Aquí dice. Pero ¿y si oro y no pasa nada? Yo prefiero morir creyendo que vivir dudando. Se olvidaron de su palabra, se olvidaron de su presencia y se olvidaron de su poder. Diga, no voy a perder la memoria. Diga, en la tormenta podré correr peligro, pero no perderé la memoria. Parece que la situación es irreversible, pero no perderé. El diagnóstico dicen que es irreversible, pero no perderé. Póngase de pie, por favor. Con su Biblia, si la tiene todavía en la mano. Y quiero que lea conmigo Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios, capítulo 3, versículo 20. ¿Cuántos están pasando alguna tormenta en la vida? ¿Sí? Parece que no se acaba. Parece que cada vez la cosa se pone peor. Pero mire lo que dice Pablo aquí. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Diga, estas y todas. ¿Otra vez? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, su Espíritu Santo. Entonces, si usted está pasando por una tormenta, diga, de esta voy a salir. Vamos otra vez. Que el diablo lo escuche. Mire para abajo porque está debajo de nuestros pies, dígale. De esta voy a salir. ¿Por qué? Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. En otras palabras, Dios es un Dios sorpresivo y sorprendente. Él hace las cosas cuando uno menos las espera y hace más de lo que uno le pide. Por eso Dios me mandó con esta palabra. Dice el libro de Proverbios que como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y hoy el Señor me mandó con esta encomienda y esta asignación para decirte que no te olvides de su palabra, no te olvides de su presencia y no te olvides de su poder. Porque de esta vas a salir y vas a salir victorioso. Amén. ¿Hay tiempo para orar? ¿Sí? Pasen todos los que están pasando por tormentas. Vengan. Quiero orar con ustedes.